Buenas tardes. Hoy quiero comentarte algo sobre la educación, especialmente en Estados Unidos. Sabes que es un lugar del mundo donde el catolicismo está mucho más en ebullición que me parece a mí que en el resto del mundo, ¿viste? Y tiene aspectos muy buenos el catolicismo en Estados Unidos y otros aspectos que ojalá se corrijan con el tiempo, ¿no? Para corregir. Pero es muy interesante, a mí me resulta interesantísimo lo que está ocurriendo en ese país, porque además, fíjate, yo estudio muchos temas sobre la Iglesia Católica de hoy en día, ¿no? Y los gobiernos, la situación económica del país en general, de Argentina. Y con respecto a las cuestiones más importantes que tiene que estudiar hoy en día y resolver también la Iglesia Católica como institución, ¿sabes? Es decir, todos los católicos. Tenemos que ocuparnos de estos temas relacionados con los signos de los tiempos. Uno de los signos de este tiempo es la corrupción moral, que me da vergüenza decirlo, ¿sabes? Pero bueno, yo quiero contribuir, ¿no? Con mi granito de arena a que el mundo sea un poco mejor, ¿sabes? Y si fuera posible, mucho mejor. Y para ello hay que trabajar, ¿sabes? Hay que estudiar. Tenemos que estudiar porque si no, los problemas no se van a resolver solos. El que te ha creado a ti sin ti, no te salvará sin ti, decía un santo, ¿no? El que te creó sin tu aprobación, sin tu decisión, no porque por amor solamente. Bueno, no obstante, quiere que vos te salves con tu trabajo, con tu obra de santificación personal y de santificación del mundo. Y no es un trabajo malo, ¿no? Es bueno. Dios no nos manda nada que sea odioso, ¿no? O malvado, ¿no? O malintencionado. Todo es bueno, ¿no? Para el que cree. Y entonces quiere decir que tenemos una gran responsabilidad, cada uno de los habitantes de este mundo, ¿sabes? De esta tierra, este planeta. Porque no podemos vivir cada uno como se le antoja, ¿viste? Estamos en una época en que cada uno tiene su propia religión, ¿no? Aun cuando se llame católico, muchas veces. Entonces quiero comenzar hablándote de una encuesta de Gallup en Estados Unidos, de las tantas que hacen, ¿no? En la cual se refieren a los estadounidenses que tienen la ideología, ¿no? O que practican algunas cuestiones relacionadas con el LGBTQ+. Así lo escriben acá, ¿no? Lo podrían escribir con 800 palabras, bueno, cada vez más parece. Y te reitero que quiero hablar de Estados Unidos porque Estados Unidos es como que un país que, bueno, que sirve para todo lo demás en el mundo lo que ocurre. Recién te iba a decir que todos los días trabajo con páginas de internet para buscar información sobre lo que sucede en la Iglesia Católica. Y no sé, que me digan si me equivoco, pero la mayor cantidad de información la encontramos en Estados Unidos.
en páginas de internet como, por ejemplo, te puedo decir algunas, ¿no? Quizás hay otras que no las conozco y que son muy buenas, pero por ejemplo, National Catholic Register, Life News, Live Site News, que creo que es canadiense, pero es como si fuera americana porque, digamos, hay americanos también trabajando, es todo un estilo muy americano, ¿no? Y hay otra página que se llama Catholic World Report, es decir, Católico Mundo Reporte, ¿no? Ah, bien. Y hay otras sitios de información que, bueno, conozco otra que se llama The Pillar, ¿no? Pillar Catholic, creo que es. Eh, y está Catholic News Agency y EWTN creo que también tiene informaciones. Viste, en España conozco Infocatólica, que es buena, conozco Info Vaticana, que es buena, Así Prensa también conozco, y Religión y Libertad creo que es española también. Después está algunas otras más, ¿no? Forum Libertas, hace mucho que no la veo esa página, pero algunos temas interesantes tenía especialmente, relacionados especialmente con la demografía, ¿no? El Forum Libertas, tengo que volver a leerla. Y en Argentina tenemos una o dos páginas, por ejemplo, Cristo, ¿cómo es la página? Cristo, bueno, ya me acuerdo, sí. Y entonces, bueno, por supuesto tenés en Francia una página de internet, en Italia, pero viste, es más sencillo, como todos manejamos el idioma nuestro en América del Sur, en América Latina, y además el inglés, no nos utilizamos mucho en italiano, en francés, pero igual podemos traducirlo en la página de internet y en Google, y si podés leerlo de cualquier país. Yo leí de Polonia, Hungría, otros países, Alemania, y traducía, es interesantísimo. Bueno, pero no quiero alargarme mucho con esto, quiero decirte que a la vez, ya que te cuento esto, te invito a que visites esta página de internet, estos sitios de información, porque los medios de comunicación social, la televisión, el internet, la prensa, ¿sí?, están muy contaminados por el error, ¿sabes? Y un jovencito, un adulto, un niño, inclusive, cuando quiere leer las informaciones, bueno, acude a los medios tradicionales, por ejemplo, en Estados Unidos, el New York Times, The Washington Post, USA Today, así, esos sitios que la gran mayoría de esos no son católicos, ¿viste? Y son buenísimos como medios de información, porque inclusive me gusta que el New York Times tenga la opinión, publique, no la opinión de los lectores. Pero, ¿sabés qué pasa? Que son todos LGBT, la gran mayoría, son de la ideología woke, antivida. Entonces, si vos te vas a regir en tu vida por lo que te dicen los medios de comunicación, entonces no vas a aprender todo mal, ¿sí? Y va a suceder lo que te voy a contar ahora, por ejemplo, algo de lo que te voy a contar ahora, por ejemplo, en Gallup, como te dije recién, hicieron una encuesta sobre la identificación LGBTQ+, en Estados Unidos, que aumenta, dice acá, al 9,3%, ¿sabes? Del promedio de personas que se sienten identificadas con el movimiento LGBTQ y de pelote, ¿no? Todo eso. Bueno, esto es del 20 de febrero del 25, o sea, un año tiene aproximadamente, ¿sí? Y capaz que hoy, después de un año, ya está peor, porque esto empeora cada año, ¿sabes? Y por empeorarte quiero significar que cada vez hay más gente que se identifica, ¿no? Y cada vez aparecen más aberraciones sexuales, por ejemplo, el tema de
bisexual, transgénero, gay, lesbianas, ¿no? Ya lo normal, que era heterosexual durante todos los miles de historias de toda la humanidad, parece que ya es una opción ahora, cuando siempre fue lo normal, y que no era heterosexual, que ni siquiera se llamaba heterosexual. Porque digo hombre, mujer y listo, ya está, ¿no es cierto? Pero claro, ahora cuando vas a hacer un trámite por internet, es masculino, femenino, otro. No hay otro. ¿Eh? No hay otro. Ojalá que todo el mundo ahora se dé cuenta de que hay dos sexos y dejémonos de embromar con todo lo demás, ¿no es cierto? Te lo digo, como dicen los chicos, de onda, ¿entendés? De onda, quiere decir, no te lo quiero retar porque yo también tengo muchísimo que corregir, o sea, no puedo juzgar a nadie, pero sí quiero interpelar a todo el mundo para que nos demos cuenta de que todas estas cosas de LGBT son muy dañinas para la humanidad, ¿sabes? No es una cuestión que sí, porque a mí se me ocurre, bueno, soy transgénero, ¿viste? Bisexual, transexual. No, esas son todas aberraciones morales. Que los católicos tenemos que decirlo, tenemos que, no digo gritar o no insultar a nadie, pero clamar, para que el mundo se dé cuenta de que estamos en un error que es mucho más que los problemas económicos, el daño que produce. Que los errores, quiero decir, el manejo de la economía de cada país, ¿comprendés? Porque las guerras no se originan por los errores económicos que puede cometer un país, digamos, por falta de educación. Las guerras mundiales y las guerras entre países provienen de las fallas morales que tenemos, ¿sabes? De la falta de ese trabajo por la paz que tenemos que tener cada uno, ¿viste? Hay una bienaventuranza que dice, bienaventurados los que trabajan por la paz. Tenemos que trabajar por la paz. No simplemente desearlo, pedir en la oración, ¿no? Bienaventurados los limpios de corazón, dice el Evangelio, también. Es decir, los que no tienen estas actitudes, de bisexualidad, gay, lesbiana. De nuevo, te lo digo con énfasis, ¿viste? Pero con muchísimo respeto, ¿sabes? La última actualización de Gallup revela que el 9,3% de los adultos estadounidenses se identificaron como lesbianas, gays, bisexuales, transgénero o algo distinto a heterosexual en el año 2024. Ahora hay un dato que es triste, ¿viste? Es muy triste no solamente los datos que hay actuales, sino la tendencia a aumentar, ¿entendés? La humanidad se está corrompiendo cada día más. Nos estamos corrompiendo cada día más. La cifra se ha duplicado desde el año 2020 y ha pasado del 3,5 en 2012, ¿sí? Bueno, que tenemos ahora, ¿no? De 2012 pasó del 3,5 a lo que es ahora 9,3, casi el 10%, ¿sabes? Casi uno de cada 10 estadounidenses. Pero lo más grave de todo esto en Estados Unidos es que las generaciones que surgen ahora, las más jóvenes, vienen más equivocadas. Porque, por ejemplo, entre los jóvenes que tienen, suponete, menos edad, ¿no? Que nacieron desde 1997 hasta ahora, hasta el 2006, ¿sí? El 23% tiene ideas así, ¿viste? Y practica quizás también el hecho de ser gay, bisexual, transgender, ¿sí?
y etcétera. Los millennials, que nacieron entre 1981 y 1996, el 14,2%. Después los que nacieron del 65 al 80, dice, un poco raro esto, ¿no? Más antes, los que son más viejos, ¿no? 5,1. Y los que son más viejos todavía, 3,0. Y los más viejos de todo, 1,8. ¿Sabes? Quiere decir que las generaciones jóvenes van adquiriendo todas estas malas prácticas. Bueno, ¿por qué? Por la falta de una buena educación. ¿Viste? Es un corolario que lo comprendes enseguida, ¿no es cierto? En un momento dice la encuesta que más de la mitad de las personas LGBTQ de generación... Ah, claro, no. Sí. Que son atraídas por el LGBTQ. Bueno, son bisexuales. O sea, hay muchos bisexuales. Hay mucho más bisexuales que homosexuales, ¿sabes? Bueno, bisexual tengo entendido que es el que es homosexual y a la vez es heterosexual. Lo cual es abominable también, todo es abominable, lo que no es ser, digamos, heterosexual, como le dicen ahora, tampoco habría que poner el nombre de heterosexual, porque hasta que apareció toda esta gama de inmoralidades, a nadie se le ocurría decir heterosexual, a alguien que normalmente, bueno, tiene relaciones con una mujer, se pone novio, se casa y tiene hijos. Como vinieron tantas barbaridades, ¿no? De manera absurda de entender la conducta humana. Bueno, entonces le pusieron un nombre a todo eso. Y eso es todo parte de lo que te digo yo, ese conjunto de ideología woke, ¿no? Que bueno, que tenemos que desandar toda esa trayectoria, ¿no? De errores grandes, morales, para volver a como era todo antes. ¿Sí? Porque el mundo está, en este momento, peor que en la época de Sodoma y Gomorra, peor. Y sigue empeorando todavía. Y sigue poniéndose mal. Y yo por eso te quería leer esto, porque después todo esto lo voy a relacionar con la enseñanza universitaria, ¿sabes? Te voy a explicar un poco qué sucede en las universidades norteamericanas, en algún aspecto, ¿no?, de la vida de los jóvenes, para que podamos sacar alguna conclusión y que esa conclusión sea bueno, que sea unánime, que sea compartida, y que todos nos propongamos modificar este estado de cosas que es muy perverso y muy dañino para la sociedad, ¿sabes? Para la familia, para cada miembro de la familia. Un resumen dice acá. En los 12 años que Gallup lleva monitoreando la identificación LGBT, esta se ha casi triplicado, porque había, según lo que vi acá, bueno, si ahora es, suponete, un 12% de ciudadanos americanos que tienen esta tendencia, ¿no? Y que están de acuerdo con la práctica de estas malas conductas. Bueno, es posible que hace 12 años atrás era 4%, ¿te das cuenta? Y ahora es 12, sería aproximadamente.
Según la encuesta, ¿no? Uno dicen 15% de los ciudadanos que tienen algún tipo de atractivo por una de estas cuestiones LGBT, ¿sabes? Es probable que la tasa de identificación LGBTQ+, siga creciendo dado los cambios generacionales en curso. Bueno, cambios, disculpame, desgraciados, ¿sabes? Desgraciados en el sentido que son malos, simplemente que son malos, muy malos, ¿sabes? Para todos. Bueno, ahora ya dicho esto, como decimos a veces, ¿no? Quisiera comentarte algo que sucede en las universidades norteamericanas y también puede suceder perfectamente en muchos lugares del mundo, ¿no es cierto? Pero en los Estados Unidos, bueno, sucede ahí, bueno, también puede suceder en cualquier país. Los Estados Unidos lo conocemos más fácilmente porque hay información más abundante que de otros países. Y sea como fuere, ¿viste? Los Estados Unidos son uno de los países que tienen más católicos en el mundo, ¿sabías? Porque son aproximadamente 70 millones. Y no sé si están entre los 5 países que tienen más católicos en el mundo. Por lo menos de nombre, ¿viste? Por lo menos bautizados, ¿sí? Quizás. Entonces, te leo algo sobre las universidades, de lo que sucede en las residencias universitarias, en el campus, como lo llaman, en Estados Unidos, porque en el 90% de los campus, los residentes son mixtos, hombres y mujeres juntos. Los pasillos, todo es común para hombres y mujeres. Tienen esos jóvenes más posibilidades de beber hasta perder el conocimiento y de tener más sexo, de acuerdo a un estudio que se hizo en Estados Unidos. Lo cual confirma los temores de los padres. Que los padres también tienen una gran responsabilidad acá, ¿viste? Pero ¿sabes qué? La sociedad tiene responsabilidad. Como sociedad tenemos que encarar estos problemas, porque este es un problema familiar, educativo y social también. El hecho de que los padres los dos trabajen ya es un problema social. ¿Te diste cuenta? No pasaría toda esta cantidad de errores y de problemas si la mamá se quedara en su hogar, en su casa, cuidando a sus hijos, alimentándolos, ocupándose de ellos, ayudándose en el estudio, en lo que se pueda decir ayudar, no resolver los deberes, pero digamos, estar dando apoyo a los chicos en todo, cuidándose, atendiendo su salud, atendiendo su actividad extraescolar, ¿no? Su responsabilidad frente a la familia, ¿no? Los trabajitos que pueden tener que realizar los chicos, ¿sabes? O sea, es como que hoy en día se habla que en este partido político, la columna vertebral de este partido es, digamos, la doctrina social. Bueno, la columna vertebral de la familia sería la mujer en todo caso, no sé si me ocurre ahora, decir, la mujer está un poco, ¿cómo te diría? La mujer es el centro de gravedad, digamos, de una familia. Como en un avión hay un punto que es el centro de gravedad, ¿no? Y de tal manera que si vos lo sostenés por el centro de gravedad del avión, bueno, yo cuando hacía avioncitos de madera balsa me enseñaron que hay un punto en el cual vos lo sostenés con un hilo y el avión no se inclina ni a la izquierda ni a la derecha, ni adelante ni atrás, o sea, se mantiene perfecto, horizontal, ¿sí? Tiras un poquito más hacia arriba, como para que se pueda elevar. No sé, no sé si un poco más para arriba o la parte de adelante, pero todo está equilibrado, no que se vaya para abajo la nariz del avión, ni que se vaya para abajo la cola del avión, ni a la derecha ni a la izquierda.
Bueno, la mujer, se me ocurre a mí, mira, me puedo equivocar, se me ocurre ahora, ¿entendés? La mujer, todo en el hogar gira alrededor de la mujer, si te fijas. Y si la mujer no está en ese centro de gravedad, que es su lugar en la casa, ¿eh? Haciendo la casa un hogar cristiano, un hogar lleno de vida, de oración, de ayuda, de amor fraternal, filial. Ese amor espontáneo que surge entre los familiares cuando todos trabajan, estudian, se comportan, caminan por el camino estrecho, ¿no? Porque dice el Evangelio, ancha en la entrada y espacioso el camino que lleva a la perdición. Bueno, la casa es un lugar donde se practica también la ascesis, ¿no? Como en un monasterio, el monje tiene que cumplir con los horarios, es una vida un poquito sacrificada, pero es maravillosa la vida del monje, ¿sabes? Y dicen que la perfección cristiana se da en los monasterios, o sea, el poner todo en común, ¿no? Esa, digamos, perfección que había en la primera comunidad cristiana, que todo lo compartían y nadie sufría necesidad, porque todo, se daba a cada uno todo lo que necesitaba. Y todos decían, mirad cómo se aman. Y bueno, si la mujer sale del hogar, entonces ya se desequilibra todo ese, digamos, ese statu quo familiar, ¿no? De trabajo fecundo, de estudio fecundo, de oración fecunda, de amistad fecunda, de solidaridad, donde se ayudan todos entre todos. Y es un lugar de formación, es una escuela también la familia, es una verdadera escuela. Es un monasterio al mismo tiempo. O sea, cuando está organizada bien y la mujer tiene varios hijos, que no digo nada escandaloso, muchos también puedo decir. Bueno, es una ayuda increíble que se dan. Porque dicen, el hermano ayudado por su hermano es tan fuerte como una ciudad amurallada, ¿viste? Dice un proverbio. Y cuando se ayudan unos a otros en la familia, y todos colaboran, ¿no? Por el progreso, no tanto de cada uno, sino también el progreso familiar. Es extraordinario, ¿sabes? Por ejemplo, la cena, a la noche, supongamos, se encuentran. El almuerzo los domingos, imagínate, una salida, tu familia con otra familia amiga. Yo un poco lo viví cuando era chico. Y pude vivenciar lo que es una buena familia, una familia normal, ¿sabes? O por lo menos una familia que tiene ciertos requisitos mínimos, ¿entendés? Que la mamá se queda en casa y se ocupa bien de los chicos. ¿Cuántos chicos? 1, 2, 10, 14, 18. Lo que Dios mande, ¿sabes? Entonces ahora como está todo un poco mundanizado, ¿no? Un poco paganizado el mundo, ya la mujer tiene que ir a trabajar, necesariamente. Es un mandato, ¿sí?, del cielo parecería, tiene que ir a trabajar. No tiene que ir a trabajar necesariamente la mujer. Puede haber una mujer juez, puede haber una mujer senadora, una diputada, una mujer inclusive presidenta, pero no tiene por qué necesariamente la mujer salir a trabajar. No hay ninguna obligación moral. Esto lo han inventado ahora, en estos últimos años. Y entre los que inventaron esto están los masones, está la masonería, están grupos masónicos, inclusive los Illuminati, todos esos grupos masónicos, hay muchos, y que en Argentina hay unos cuantos, muchísimos, y que podrían haber varios masones
en la Cámara ahora mismo, de diputados, de senadores, entre los miembros del gobierno. Podría haber masones por todos lados ahora, y no nos damos cuenta. Y los masones no quieren el bien de la humanidad, tienen ideas demoníacas, ¿sabes? Y muchos se entusiasman con esas ideas, porque si ingresan a la Amazonía quizás con el afán de un día conseguir tal vez un progreso en el área donde trabaja, ganar más dinero, ¿no? Tener una posición social mejor, influencia, poder, pero no es el camino angosto del que habla el Evangelio, ¿no? Porque ancha es la entrada y espacioso el camino que lleva a la perdición, ¿sí? Bueno, ahora por ejemplo, una de las costumbres que han cambiado en Estados Unidos es que hay muchos campus, ¿no? Muchas residencias en las cuales viven los estudiantes. Ahora vos preguntate si es para bien después que yo te lea esto, que vos alguna idea que ya lo tenés. Si te parece bien que haya esos tipos de residencias y de esa manera, ¿eh? Los estudiantes que viven en residencias mixtas, hombres y mujeres juntos, de las universidades, tienen, como te dije, más posibilidades de beber hasta perder el conocimiento, o se emborrachan, ¿sí? Mucha fiesta. Y de tener sexo, ¿sí? De acuerdo a un estudio que se realizó. Los jóvenes de las residencias universitarias tienen 2,5 veces más probabilidades de beber hasta la inconsciencia semanalmente que aquellos en dormitorios exclusivos para hombres o mujeres, ¿ok? Pero preguntame cuántos son los que son exclusivos para hombres o mujeres en Estados Unidos. El 10%. Porque el 90% son mixtos, ¿sabes? Y ese 10% probablemente son católicos. No obstante, también dentro de los campos católicos hay problemas serios. Los estudiantes de residencias mixtas, que te repito son el 90% aproximadamente, que lo leí acá, por lo menos lo que yo leí acá, ¿sabes? Además, fíjate, las escuelas secundarias, primarias, son todas mixtas. Y no llegan al 10% en Argentina las que son no mixtas, ¿viste? Me parece que no, porque son pocas. Los estudiantes de residencias mixtas tienen una tendencia más del doble que los demás a decir esto, que habían tenido al menos 3 parejas sexuales en el último año. 3 parejas con las que tuvieron sexo, entiendo yo, en el último año. O sea que en el próximo año tendrían quizás otras 3 o volvería a repetirse la misma conducta. Estamos equivocándonos. Y a veces muchos estudiantes reaccionaban diciendo, cuando vos le comentabas esto, bueno, nosotros sabemos eso que ocurre. Bueno. Y hay un señor que se llama Willoughby, muy difícil de pronunciar, ¿ves? Willoughby, de la Universidad de Minnesota, que había hecho un trabajo de investigación, que es el que dice que son mixtas el 90% de las escuelas, de las universidades, en los campus. Y esta transición que se hizo a residencias mixtas, porque hace unos cuantos años no había mixta, esto tendrá que ya 1, 2, 3 décadas, 4 como máximo creo, pero antes no había campus mixtos. Y descubrieron, bueno, que no se hizo una evaluación sobre los efectos que produce el unir a los jóvenes con las mujeres en las universidades, en los campus. Y había que haberlo hecho. Más del 41% de los estudiantes en residencias mixtas dijeron que bebían hasta emborracharse
como dije, comparado con menos del 18% que dijo lo mismo en los dormitorios para alumnos de un sexo. O sea, cambia mucho cuando son solamente varones y solamente mujeres, ¿sabes? Pero te repito que sigue habiendo problemas. Para que vean leyendo. Dice, entre los estudiantes de residencias mixtas, aproximadamente el 13% dijo que había tenido 3 o más parejas sexuales en el último año. Comparado, fíjate, con 5% de quienes viven en dormitorios exclusivos para hombres o mujeres. Bueno, 5 de cada 100 serían 50 de cada 1000. Y no es poco, ¿viste? No es poco. 3 parejas el mismo año. ¿Sabes? Durante mucho tiempo no existió. En mi vida yo nunca escuché eso. Ese tipo de conductas. Y tengo muchos años. Son pocos los estudiantes que solicitan una residencia exclusiva para hombres o mujeres. Porque la mayoría quiere ir a la mixta, ¿viste? Y dice este señor que investigó, ¿no? No se trata sencillamente de que hombres y mujeres viven juntos. No se trata. No es así de sencillo. Es así de complicado, ¿viste? Algunas universidades, dice acá, bueno, prestan atención, ¿no? A focalizarse en el estudio de la teología, católica me refiero, aunque no, después lo que yo te leo lo que dice acá, mirá, vos lo vas a confrontar con la realidad y vas a ver que quizás no concuerda mucho, porque hay mucha, digamos, secularización dentro de las escuelas y universidades católicas también, ¿sabes? Por lo menos en América Latina hay muy secularizado todo, en el sentido de que las universidades tienen, no me refiero a los campus, que también es posible que sea así, pero en general las universidades católicas tienen 1 o 2 materias de teología o algo semejante y nada más. O sea, vos no salís casi con 0 educación religiosa, ¿sabes? En las universidades católicas, muchas. O por lo menos, si salís con un poquito de formación, es como si, a ver, tenés que tomar, ¿no es cierto?, como consejo, ¿no? 4 pastillas de polen por día y vos te tomás apenas un granito chiquitito de polen que no se ve, ¿no? Entonces no te hace nada, ¿no? En la universidad, en una universidad jesuita, no, mejor te digo primero esto. Una de las mayores críticas, dice, es que la teología algunas veces es tratada puramente como una materia, ¿no? Más que como una herramienta para la formación espiritual, ¿no? Y entonces termina siendo una educación poco estricta, ¿no es cierto? Casi nada estricta. Las tasas de actividad sexual e inclusive acoso sexual, ¿no? En las escuelas católicas parece que es similar, dice acá, es similar a la de las instituciones seculares, es decir, que no son católicas. A pesar de que hay enseñanzas y restricciones, ¿no?, en esas universidades y escuelas. Mientras muchas escuelas católicas, ¿sí?, promueven los valores católicos, ¿sí?, refuerzan las reglas, ¿no?, morales y restringen el uso no permite de anticonceptivos, todo eso, de contracepciones en los ámbitos educativos. Bueno, los estudiantes, no obstante, de contrabando consiguen esas cosas, ¿no?
Y entonces como que se pone de moda entre los estudiantes los encuentros sexuales sin compromiso. ¿Eh? Lo cual no es nada bueno, ¿sabes? No es nada bueno. Es malo para tu formación humana y espiritual. Para nuestra formación humana y espiritual. Es muy malo. Bueno, del acoso sexual dice que vamos todos que las tasas de acoso en las escuelas católicas, en instituciones católicas, también son comparables a las universidades seculares, laicas. Entonces, lo que existe, dicen, es la cultura del silencio, ¿sabes? Cuando hay un problema así de asunto sexual en algunos campus, bueno, la idea general es que lo esconden, el hecho de reportar esa falta de conducta, reportar, ¿no? Hacer un anuncio, etc. Algunas instituciones implementaron estrictas normas para que no haya visita del sexo opuesto a los campus donde son hombres, por ejemplo, o mujeres. Y aún así, dice, han sabido que se saltaron esas reglas algunos. Entonces, es un poco la situación que sucede en las universidades, ¿sabes? Entonces es como que se fomenta la cultura de la fiesta, ¿viste? Es decir, parecería que los jóvenes de hoy aman mucho la fiesta, ¿no? O sea, creen que la vida es, o sea, el fin de cada semana, la meta para cada semana no sería tanto ir a la biblioteca, estar unas horas estudiando varias veces por semana, o trabajar duro para ahorrar un poco, ¿no? Es la fiesta de la semana quizás. ¿Viste cuando van a la discoteca que se empiezan a las 8 de la noche, ¿no? En la previa. Capaz que me equivoco porque no conozco bien el mundo ese. Después viene la discoteca en sí misma, después viene el after, que a las 7 de la mañana salís a la discoteca, salís borracho, salís dormido, y no importa, sigue el after, el después, hasta mediodía, quizás, no sé. Eso es una exageración ya demasiada, ¿no? Es viva la pepa, ¿no? Y a eso podría sumarle el hecho de que los chicos fuman, algunos fuman, se agarran el vicio, pobre gente, se tatúan, se hacen tatuajes, y ya les queda mal, ¿viste? Porque si ves un tatuaje modesto, chiquito, ¿no? En un brazo, yo lo toleraría, no me parece bien, no me parece bien ningún tatuaje, pero lo que pasa es que se entusiasman con otro tatuaje, con otro, y terminan quedando, sí, muy no atractivo, ¿no? Es un vicio. Y acá dice fraternidades, ¿no? Porque está traducido en inglés. Quizás se refiere a los clubes que puede haber o a los grupos sociales que se forman entre los jóvenes, ¿no? De la universidad, y que se asocian esos grupos de amistad, ¿no? O de trabajo, de estudios inclusive, frecuentemente se asocian como lugares de fiesta, con alto consumo de alcohol, ¿entendés? Y también es factor de riesgo para la violencia sexual y la victimización en el campus. Es decir, yo me pregunto, ¿cómo es posible que muchos papás, porque son los padres que pagan, ¿no? Gastan miles de dólares. En las universidades católicas estuve leyendo que un promedio de por año que tenés que pagar, si no tenés una beca,
Y los que tienen beca quizás no son muchos, ¿no? Y se paga mucho dinero. Entonces son como $60.000. ¿Vas a pagar $60.000 para salir de la escuela hecho una piltrafa porque te corrompiste, porque hiciste cualquier cantidad de macana, hiciste casi lo mismo que hizo el hijo pródigo? O sea, no quiero exagerar o parecer escandaloso, pero me apena mucho, ¿viste? Me apesadumbra que haya una juventud así. Porque cuando comencé esta charla te hablé de cómo avanza el LGBT, que es una desgracia para cada jovencito, para cada adulto tener esa costumbre. Tienen que resolver el problema cada uno, de lo que tiene ese problema de LGBT, cualquiera de ellos. Tendría que arrepentirse, tendría que descubrir que es un error, que es un pecado lo que está cometiendo. Tendría que arrepentirse y, si fuera posible, confesarse como un sacerdote. Y empezar a llevar una vida nueva, mejor, más limpia, ¿no? Como dije, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y bueno, también se hizo un estudio especialmente con el hecho de la bebida, que los que viven en campus, y bueno, tienen más posibilidad de beber en exceso. Fíjate. Digo, pero ¿a qué van a la universidad? ¿A beber mucho? ¿A estar de fiesta? ¿O a estudiar? ¿No? Parece que uno se pregunta. Los estudiantes universitarios de 18 a 22 años suelen tomar bebidas alcohólicas mucho más que otras personas de su misma edad que no van a los centros educativos. Centros educativos en los que se pagan muchos miles de dólares anuales. ¿Sabes? Y entonces también vos te podés preguntar otras cosas, por ejemplo, hacerte más preguntas. Acá dice, por ejemplo, es necesario que los padres eduquen a los hijos universitarios sobre los peligros de tomar exceso, que hay unas estadísticas que dicen que contribuye el alcohol a que mueran 1.825 personas, no sé si por año, a que haya 696.000 peleas callejeras, llamémosle, y 97.000 casos de abuso sexual cada año. Y en las universidades, los campus, hay más abuso de licor, de acuerdo con el instituto, bla, bla, bla. Según un estudio, 14 millones de mujeres solamente en Estados Unidos, mujeres, 14 millones, toman en exceso alrededor de 3 veces al mes. Hay que poner 3 veces al mes en que casi se emborrachan igual, ¿no? Se emborrachan o toman mucho. Y ahora, hablando concretamente de los católicos, ¿viste? Por ejemplo, la Universidad de Notre Dame. Yo pronuncio Notre Dame, no sé cómo se pronuncia en realidad, ¿no? En inglés. En Estados Unidos. Esa universidad de Estados Unidos, que tiene raíces de tradición católica muy fuertes, ¿no? De muchos años. Formalmente dice, le da la bienvenida a los estudiantes LGBT, lo cual te sorprende, te tiene que sorprender porque se supone que en una universidad católica, si eso el que quiere ingresar es LGBT, se tiene que aconsejar, mirá, acá venís para formarte como católico. Si vos venís con tu ideología LGBT, vas a ser un problema por los demás. Porque si venís acá, si vas y te confesás y dejás de ser LGBT, bueno, digo confesarte, por ejemplo, ¿viste? Y dejás todas esas costumbres, bienvenido. Pero si no, podés pervertir a los compañeros. Y bueno, de hecho se dio en un tiempo en que gobernaba la universidad un sacerdote, ¿sí?, de la comunidad de la Santa Cruz, religiosa,
Una vez una mujer lo visitó, ¿no? Al hombre, al sacerdote. Y le contaba la historia de su hija, ¿no? Ella fue con, ¿cómo te diría? Con empatía, ¿no? Con ganas de discutirle, de pelearle, porque resulta que le contó un poco la historia de su hija y terminó diciéndole que ella, en la Universidad de Notre Dame, terminó siendo lesbiana. Y a mí no me sorprende, porque también hay jóvenes que se convierten al catolicismo, según leí. Entonces piden bautizarse, piden ser bautizados porque, bueno, conocieron quizás a algún católico, a un profesor que le hablaban del catolicismo y se convencieron, perfecto, pero digamos, lo normal, lo general, lo usual en esas universidades es que los chicos se corrompan en general cada día más, ¿viste? Cada día más. Hay una investigación que se hizo, dice, un estudio, que los LGBTQ students, estudiantes quiero decir, son aproximadamente el 14% de los estudiantes que asisten a Notre Dame, la Universidad de Notre Dame. El 14% de los estudiantes que van a Notre Dame, la universidad, se confiesan LGBTQ. Entonces, no puedes esperar nada bueno, por más que haya uno que se convierta, que quieran bautizarse. No, no, no. Así como va la situación de la educación ahora en el mundo, y esto se empeora cada día más. Estamos naturalizando errores morales muy, muy grandes, ¿viste? Muy grandes. Falta de conducta muy grandes. Eh, ¿Viste? En la universidad, justamente, Notre Dame, hace poco tiempo, meses creo, nombraron como presidenta, ¿sí?, de uno de los departamentos principales de la universidad, directora, un cargo muy importante, de los más importantes que tiene la universidad, y esa señora era profesora, ¿no? No es casualidad, no, 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 es una universidad, ¿no? Y ella tenía la característica de ser abortista declarada, ¿viste? Y promotora, ¿no? Abierta, promotora de la falta de respeto por la persona por nacer. Y bueno, hubo una campaña para que la mujer renuncie, y menos mal que esa campaña, porque hay lugares que no había tantas campañas cuando en una institución católica nombraban a una mujer así. Así como no hubo campañas para que renuncien las mujeres, alguna que otra monja también en el Vaticano, que fueron nombradas por el Papa Francisco, ¿sabes? No, no hubo así clamor de mucha gente para que renuncie. Tendría que haber un pedido de renuncia, ¿viste? Me parece, pero por supuesto, y es lo más lógico que debía suceder. Bueno, acá batallaron tanto, ¿no?, desde el punto de vista de pedir y pedir insistir, ¿no?, como podían, hasta que ahora la mujer le renunció porque dice, bueno, renunció al cargo. De todos modos, no quedó todo bien, porque primero, la mujer renunció diciendo que está bien, reconoce que bueno, que la gente no quería que ella esté ahí, pero sigue teniendo su idea y sigue opinando respecto de que la universidad tiene que estar abierta a las distintas opiniones, ¿sí? Y bueno, y además hay mucho que mejorar en la Universidad de Notre Dame, no solamente el caso de la profesora, ¿comprendés? Es decir, y así está todos los Estados Unidos. Esto no es que sea solamente Notre Dame, ¿viste? Y cuando vos te pones a estudiar qué pasó en Notre Dame, por qué en Notre Dame se dio eso, ¿no?,
Notre Dame, no nos confundamos con la Basílica Notre Dame en Francia, porque esto no es ninguna relación con la Basílica Notre Dame o la Catedral de Notre Dame en Francia, ¿sabes? Esto es en Estados Unidos, se llama Notre Dame, que significa Nuestra Señora, algo así, ¿no? La traducción de Notre Dame. Eh, la Virgen María. Eh, bueno, y cuando vos lees la historia, ¿no?, de la universidad, te vas a enterar de que hubo un sacerdote que estuvo allí a cargo de la jefatura, la dirección de la universidad durante 35 años. ¿Viste? Hasta más aproximadamente, no sé si fue hasta el año, no sé, hasta el año 2000, porque no sé si comenzó en 1965. Esto vagamente lo recuerdo, no sé si concuerda, ¿viste? Pero tuvo 35 años el hombre, ¿sabes? A cargo de la Universidad de Notre Dame. Y bueno, contaba, además de la historia esta que yo te conté de la mujer, que su hija se volvió lesbiana en la universidad, bueno, también relata que este padre, que era Teodoro Hesburg, ¿sí?, era un hombre un poco peculiar, ¿no? Porque no era un sacerdote completamente fiel a la doctrina católica. Y sin embargo estuvo 35 años allí, ¿sabes? Y bueno, una vez, por ejemplo, el padre Ted, porque Teodoro, allá dicen Ted, ¿no? Hesburg. El padre Ted, que es el que fue director mucho tiempo, bueno, tuvo un encuentro muy interesante, simpático con estudiantes, ¿no? Varios de ellos. Y de pronto se le ocurrió decir, no sé por qué la iglesia no permite que haya mujeres en el sacerdocio, lo cual es una afirmación, digamos, temeraria, ¿no? Es decir, que diga eso el director de la Universidad Católica, ¿viste? Y bueno, y así fue toda la vida del sacerdote ahí, o sea, es así durante el tiempo de este sacerdote como director que se fue gestando un poco esta, digamos, secularización de la universidad. Porque además las universidades muchas veces decían, cuando opinaban sobre los titulares de la universidad, no los directores, que la universidad tiene que tener capacidad para definir sus propias reglas, sus propias normas, ¿sí?, y su propia, digamos, forma de pensamiento. O sea, como querían libertad, inclusive, una independencia inclusive de la Santa Sede, ¿viste? O peor todavía, del magisterio de la iglesia, ¿sabes? O sea, y se dio muchas veces esto. Había universidades católicas que invitaban a abortistas a dar conferencias, y ya todos como que se traspasaron todos los límites, ¿no?, dentro de la iglesia católica. Por eso a mí me parece, ¿sabes? Vengo pensando, a veces pensando lo que una vez dijo alguien, que creo que decían, Roma perderá la fe, dicen algunos. Roma perderá la fe, hace muchos años decían. Y yo no sé si Roma perdió la fe, pero me parece que Roma está perdiendo la fe. Por Roma me refiero a la Iglesia Católica en general, ¿sabes? A la Iglesia Católica Mundial como institución. Parecería, o mejor dicho, parecería que la Iglesia Católica está perdiendo la fe. Estamos perdiendo la fe. Ahora te la completé. Estamos perdiendo la fe, aparentemente, los católicos. Entonces, la síntesis de la vida de este sacerdote es que era un hombre que parecía
trabajador, entusiasta, apasionado por la tarea de enseñar. Pero claro, ¿viste? Tenía y cumplía con sus obligaciones, pero claro, tenía estas ideas un poquito erradas, ¿sabes? O un poquito bastante. Y no obstante tuvo 35 años en la universidad. Y ahora, bueno, pero es lo que está sucediendo en todos los Estados Unidos, ¿sabes? Una relajación de la doctrina, de la adhesión a la doctrina teológica y moral. Estamos teniendo. Y hay comentarios, ¿sabes? Acá. Bueno, no sé si tengo tiempo para comentarlos, pero en general son de gente que opina muy bien, muy bien. Lo cual me da la pauta de que hay muchos católicos que valen oro en cada país, ¿sabes? Valen oro. En España, Italia, en toda Europa, en América Latina, en Estados Unidos, por supuesto. A mí me parece que los norteamericanos cuando opinan muy seriamente, muchos de ellos, estudian mucho. Bueno, hay un 80%, 90% de los americanos que no saben nada de todo esto que hablan esta gente acá. Pero estos son muy cultos. Hay un grupo de personas en Estados Unidos que son muy cultos, ¿sabes? Gente muy culta y que tienen mucho criterio religioso. Bien. Por ello quisiera instar, ¿no? Animar a los católicos argentinos a que opinen, que estudien y que opinen, aunque sean los periódicos Clarín, La Nación, los comunes, digamos, y en donde puedan, en las redes sociales, que opinen, que defiendan la moral católica, el derecho por la vida, el matrimonio hombre-mujer, ¿sabes? La erradicación de la educación sexual en las escuelas, que eso es fundamental, ¿viste? Porque, ¿viste? Esta es toda la educación sexual lo que está pasando en las universidades. Tenés que terminar con todo eso. Y vos fíjate que yo te dije, ¿cuántas veces te dije que la escuela no debería ser mixta, la escuela primaria y secundaria? 1.000.000 de veces lo dije, ¿no? Bueno, pero fíjate acá, en un caso extremo, las barbaridades que se producen, ¿eh? Es decir, la cantidad de mala conducta que hay en estos lugares, por los cuales pagan muchos miles de dólares al año. Entonces te digo, ¿cuál es mi conclusión? Bueno, una de las conclusiones, ¿no es cierto? Me parece que los católicos tenemos que repensar si es conveniente pedirle tanto dinero a la gente para que tenga una formación católica que no le damos. ¿Sabes? Y además, es lo mismo en la escuela primaria. ¿Por qué le damos tanto uniforme, tanto la cuota mensual, que consiguen subsidios que no deberían darles? Y si después la educación no es buena, ¿viste? Entonces, pienso en la parroquia. ¿Cuál es el lugar primario, ¿no? El lugar por antonomasia, podemos decir, el lugar lógico, esencial, el lugar correcto donde tienen que enseñar la teología, la doctrina católica, que es la teología, ¿no? Los sacramentos, las virtudes, la noción sobre Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. La liturgia, que no sabemos nada de liturgia. Como una vez dije, qué bueno que sería que hagan reuniones en la parroquia, el cura, como lo vi en un video también, un cura le explicaba a toda la gente, ¿no? Una tarde se invitaba a la gente, venía a tal hora y el padre en la tarde, cada cosita que hacía el cura le decía, lo hace esto, lo otro, el altar significa esto, el ambón, el presbiterio, ¿no?
el bautisterio, y así, le explicaba a toda la gente, y vos te apasionás más por la Iglesia Católica, cuando el cura te explica qué significa la vestimenta que se pone, el cíngulo, ¿no? El alba, y todo el sobrepelliz, creo que se llama, y cada cosa qué sentido tiene, ¿no? Y es un sentido santificador, ¿sabes? Entonces, tiene que ser paga. Vamos a ver, un joven que tiene 19 años en Estados Unidos o en muchos países también, en Argentina lo mismo, que es católico y dice, bueno, quiero una universidad católica para que me den formación católica también y una buena formación científica. Bueno, pero ya te dije, no, estás pagando mucho dinero, sí, te puede salir un buen contador o un buen... no sé si salís un buen contador, o un buen médico, un buen abogado, un buen ingeniero, un buen administrador de empresa, no sé por qué. Si no tenés una formación moral en las virtudes, para que seas un hombre honesto, honrado, fiel, que tengas fidelidad en la familia, en el trabajo, en las instituciones a las que perteneces, en los cargos que te han asignado. Porque el Evangelio dice, el que es fiel en lo poco es también fiel en lo mucho. Y el que es infiel en lo poco también es infiel en lo mucho. Tenemos que aprender a ser fieles, ¿viste? Propongámonos aprender a ser fieles. Bueno, y si es necesario hacer curso de teología, como es necesario, curso de formación moral, ojalá que la universidad, la Iglesia Católica como institución, las diócesis, las arquidiócesis, ¿sí? La Santa Sede, que diseñe, ¿no? Si pudiera diseñar, ¿no? Cursos que se dan, digamos, bien suculentos, ¿no? Respecto de la sustancia religiosa que tienen, ¿no? Para que en la parroquia, una institución católica, ¿no? Abierta para todos los católicos, que el laico pueda ir y formarse gratuitamente. Y por supuesto, el laico, como siempre, va a tener el deber moral de contribuir al sostenimiento de la Iglesia, que lo va a hacer con mucho gusto, con alegría y con generosidad, en la medida que la Iglesia le aporte, ¿no? La Iglesia jerárquica, si querés te digo, y también laical, bueno, que los líderes le aporten, ¿no? Ese bien precioso que es la educación cristiana, y la predicación cristiana. O sea, si no realizamos cambios radicales en las parroquias, ¿no? Para que la parroquia llegue a tener mucha más vida, y mucha intensidad de estudio, de apostolado, de oración. Bueno, el día que consigamos organizarnos mejor, administrarnos mejor y que trabajamos más en equipo, los 1000 y pico de católicos que hay en el mundo, 1000 y pico de millones, poco, más de 1000 millones que somos, ese equipo, ¿no? Y los equipos que están en las parroquias, y los equipos que están en la diócesis, y todos los que colaboran de una u otra manera, ¿no? Al servicio de la Iglesia, en su apostolado personal, cada uno, cada católico. La vida de oración, la vida de piedad, la vida el trabajo, el estudio. Pero bueno, la universidad, ¿viste? Es el lugar donde se aprende la verdad, decía una vez, no sé si lo dice en el Concilio Vaticano II, no importa quién lo dice. La universidad es el mundo en el cual buscamos la verdad de la ciencia, la verdad de la religión, la verdad de la filosofía, ¿no? Entonces hay una verdad para la medicina, una verdad para la ciencia médica, hay una verdad para la abogacía, verdades para, digamos,
todas las carreras universitarias, ¿no? Necesitamos, lo que buscamos es la verdad católica también, no solamente la verdad, digamos, la verdad secular. No, tenemos que buscar la verdad católica, la verdad, tenemos que verla desde el Dios, de cada materia, cada profesión, y la religión por supuesto también, ¿no? Como dije ya varias veces, quien no tiene el espíritu de Cristo, o sea que tiene adhesión plena a la fe de la Iglesia, a la tradición y a las enseñanzas evangélicas verdaderas, bien entendidas, no posee a Cristo. Para poseer a Cristo tenemos que creer como Cristo cree. Porque dice también, cuando hablaba de los fariseos, decía, enseñan doctrinas que solo son preceptos de hombres. El LGBT son preceptos de hombres. La falta de respeto a la vida de cada niño que está concebido en el seno materno. Eso es digamos, son preceptos humanos. La educación sexual son preceptos humanos pecaminosos, todos pecaminosos. Bueno, es todo por hoy. Que Dios te bendiga. Gracias.